Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jaime Andrés González. El día de hoy vamos a socializar la ley 115 del 8 de febrero de 1994. Entonces, en términos generales, esta ley, eh, su principal función es regular el servicio público de educación, ya que nos define la educación como un proceso permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona, basándose e integrando su dignidad, sus derechos y los deberes que debe tener dicho individuo en un sistema social. La ley señala una normatividad general para regular el servicio público de educación. Eh, la ley se basa en diferentes artículos. Vamos a analizar cada uno de ellos y ver qué nos dice porque eh, son muy específicos y concretos. Debemos rescatar que vamos a enfocarnos principalmente en el título número 11, el título 11, capítulo 1, que lleva como nombre disposiciones especiales. Bueno, en primer lugar, el primer artículo que encontramos aquí es el artículo 204, que básicamente lo que me relaciona es la educación en el ambiente, toda la interacción del educador con el educando y su interacción con el ambiente, todo proceso que se debe llevar a cabo para hacer un correcto proceso de enseñanza y de educación, teniendo en cuenta factores tales como la buena utilización del tiempo libre, servicios de servicio a la comunidad, la implementación de actividades recreativas como el arte, la cultura, deporte, siempre direccionado, enfocado con la edad. Tiene que haber o debe haber cierto enfoque dependiendo de la edad del joven. Eh, Adicional a esto también nos habla de una apropiación de aspectos asociativos o de formas asociativas. ¿Cómo así? Una relación entre el aula y la familia, que haya una cohesión entre lo que el estudiante recibe en la institución educativa y lo que recibe en la familia, para que se complementen y fortalezcan todo el proceso de educación. También encontramos el artículo 205, que esto es un poco ya más técnico y ya ciertas funcionalidades de algunos sectores de la sociedad vamos a encontrar en los siguientes artículos. Por ejemplo, en el artículo 205 nos habla de la asesoría de las academias. Que las academias como asesora hacia los procesos de formación principalmente. El artículo 206 también nos habla sobre la colaboración entre organismos de diferentes sectores educativos, bien sea Ministerio de Educación, Colciencia, Colcultura, Coldeporte. Estos generando dicha colaboración con el Ministerio de Educación para la generación de programas especiales.
que contribuyen a la educación formal. Entonces, estos organismos, en teoría, esa es la ideal de la ley del artículo 206, lo que nos explica es que debe haber una colaboración entre ellos en pro de los procesos educativos. El artículo 209 nos habla sobre el acceso a las redes de la comunicación. Entonces, aquí ya es un poco más hacia las telecomunicaciones y en la colaboración de las empresas que prestan servicios de comunicación, ya sea telefonía, internet, en contribución a el proceso de educación del país. También encontramos el artículo 208, que específicamente se refiere a los institutos técnicos de educación media diversificada, el INEM, por ejemplo, y la tecnificación, o sea, analiza estos organismos técnicos, el INEM, que forman educadores, eh, se tiene en cuenta que son existentes y la ley garantiza que conserven su carácter de educación, siempre y cuando estos estén incorporados con toda la reglamentación técnica. Continuando con el artículo 209, nos dice que los docentes vinculados en la actualidad, este artículo se refiere concretamente a que los que ejerzan el rol de docente y no tengan título a fecha de expedición de la ley, podrán seguir ejerciendo su labor como docente, con el único requisito de estar en el escalafón nacional de docente, específicamente. El artículo 210 nos dice que los directivos docentes estatales seguirán conservando su cargo y solamente se adaptará a la ley por medio de capacitaciones y todo el proceso, pero seguirán en sus cargos. El artículo 211 nos habla ya un poco sobre temas de la pensión y específicamente a docentes que cumplan requisitos para su jubilación antes de la expedición de la ley 91 de 1989, y si no están afiliados a ningún fondo de pensiones, ningún fondo de pensión social, se vincularán al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Entonces, el artículo 201 nos aclara esa de pronto preocupación para cierto sector de docentes. El artículo 212 nos habla sobre la cesión de bienes. Esto se refiere específicamente a los inmuebles de propiedad de la empresa de Puertos de Colombia, que entró en liquidación. Entonces, específicamente, ¿a qué se refiere? A que algunas infraestructuras de esta empresa que entró en liquidación se debían utilizar para fines educativos. Toda la estructura, con puertos en Buenaventura, Cartagena,
Barranquilla, Santa Marta, Tumaco, las que cumplieran todos los requisitos y las que no ya, tuvieran ya un compromiso con algún bien social, por ejemplo la prestación de servicios educativos, artísticos y culturales. El artículo 203 nos habla sobre las instituciones tecnológicas y nos dice que las instituciones tecnológicas se reconozcan como instituciones de educación superior. Obviamente esto es regulado por el Ministerio de Educación y con todas las reglamentaciones técnicas. Pero ya reconoce a las instituciones tecnológicas, a la institución, es decir, a las instituciones que forman técnicos, tecnólogos como educación superior, porque es que pues el documento nos hace referencia de que ya esta formación que reciben las personas que pertenecen a este tipo de instituciones, ya su conocimiento va direccionado hacia una función para desempeñar ya en la sociedad, pues entonces ya se reconocen como educación superior. Acá hay unos reconocimientos en la ley 214, hay unos reconocimientos y a las instituciones de educación superior creadas por ordenanzas departamentales con anterioridad a la expedición de la ley 30 de 1992, que vienen funcionando como universidades. Estas serán reconocidas como tales. Aquí se le da un reconocimiento a esas entidades eh, que funcionan como universidades y efectivamente se le hace tal reconocimiento. El artículo 205 ya va direccionado más hacia la educación como derecho y eh, todo el apoyo que hace la ley 115, además adicionada con la ley 30 de 1992, o sea, todo proceso que genera las garantías para que la educación sea un derecho. Sea un derecho y ahí termina. Ahora vamos a revisar también el capítulo 2 del título 11, que lleva como nombre disposiciones transitorias y vigencias, y tiene ciertos artículos que eh, ayudan a la regulación del proceso de educación al igual que los otros. Entonces, por ejemplo, el artículo 216 nos habla sobre la reestructuración de las normales y los procedimientos para reestructurar las normales por necesidad del servicio de educación. O sea, es decir, que si en un grupo poblacional eh, existe la necesidad de normalista, eh, se hace todo proceso de reestructuración de las normales para que estas entidades que forman a los normalistas puedan ejercer su actividad con todas las garantías para al final generar, crear formadores que llevarán como nivel educativo normalistas superiores. Acá encontramos también el artículo 217 que nos habla sobre un censo educativo. Un censo educativo por el DANE, autorizado, creado por el DANE. Entonces, este censo educativo, ¿por qué? Este censo educativo es ya más un dato estadístico que ayuda al Ministerio de Educación
a tomar decisiones. ¿En qué aspecto? En que le brindó información, información constante, información tangible, palpable, para seguir creando procesos y seguir creando leyes y seguir creando regulaciones que contribuyan a cerrar brechas en la educación en Colombia. También encontramos el artículo 218 que nos habla de las listas de elegibles y nos dice: las entidades territoriales darán prioridad al nombramiento de docentes y directivos docentes que aún figuren en las listas de elegibles en los concursos realizados por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, INFE. Es decir, a las personas que concursan y que están todavía en la lista de elegibles y que no hayan sido incorporados directamente en el sistema de educación estatal. Y es decir, que no hayan sido incorporados en las plantas de personal docente específicamente. A eso se refiere el artículo. También encontramos el artículo 119 que nos habla sobre los jefes de distrito educativo y básicamente nos dice que si por reglamentación de la ley 60 de 1993 no se necesita el cargo o se tiene que debe haber un cese en el cargo, a los jefes de distrito educativo se les reubicará en otro cargo. Se les reubicará en otro cargo público con las garantías del salario que venía manejando y también las condiciones laborales. Encontramos también el artículo 220 que nos habla sobre la estructura administrativa del Ministerio de Educación Nacional. Y específicamente se refiere a que el gobierno nacional, en el plazo de 6 meses a partir de la expedición de la presente ley, adaptará la estructura y procedimientos administrativos del Ministerio de Educación Nacional y de sus entidades adscritas y vinculadas, y hará las modificaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley. Ya estos últimos artículos se refieren más que todo a las garantías de que la ley se cumpla, se dé. El artículo 221, por ejemplo, nos habla de la divulgación de la ley, que el gobierno debe divulgar la ley en foros, seminarios, en todo tipo de espacios académicos y no académicos para su conocimiento. Y el artículo 222 nos habla sobre la vigencia, que la ley rige a partir de su promulgación específicamente. Entonces, básicamente estos últimos artículos nos garantizan de que se de manera correcta toda la aplicación de la ley, y todo esto en pro del proceso de educación nacional, de un correcto proceso de formación pública nacional. Entonces, muchísimas gracias.